Cordial saludo para todos. Es para mí un agrado estar ante ustedes trayéndoles un nuevo tema de química. Espero que a través de esta nueva herramienta ustedes puedan entender muy bien el tema y así obtener buenos resultados en su rendimiento académico. Pasando al tema en cuestión, lo que les voy a explicar es el enlace químico. Y en ese orden de ideas debo decir que el enlace químico es el conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos, los iones y las moléculas, formando distintas agrupaciones estables. Bien, en primera instancia debemos entender la diferencia entre átomos, iones y moléculas. Aquí podemos observar que hay varios ejemplos de átomos, por ejemplo, el átomo de sodio, el átomo de cobre, el átomo de hierro, y en fin, todos los átomos que ustedes saben están en la tabla periódica. Los iones son los mismos átomos, pero que tienen una carga ya sea positiva o negativa. Un ejemplo es el ion del sodio, que tiene una carga de +1, o el ion del cloro, que tiene una carga de -1. También tenemos el ion del hierro, que tiene una carga de +3. En fin, hay infinidad de ejemplos. Y en cuanto a las moléculas, debemos decir que son las agrupaciones de varios átomos. Aquí se les indica dos ejemplos, que son la molécula de agua y la molécula del metano. El agua H2O y el metano CH4. Bien, muchachos, ahora sí, cuando el enlace químico se presenta entre átomos iguales, la distribución de los electrones se realiza en forma uniforme. Allí lo podemos observar. Si tenemos dos átomos iguales, como es el caso el del esquema, entonces el enlace químico va a ser uniforme. Pero cuando tenemos dos átomos diferentes, por ejemplo aquí el átomo azul y el átomo verde, podemos observar que la distribución de los electrones no es uniforme. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo que yo quiero que entiendan es que existen diferentes clases de enlace químico y debemos estudiar cada una de ellas. Pero en este video únicamente nos vamos a ocupar del enlace iónico. En cuanto a este enlace, nosotros debemos indicar que es aquel enlace en el que se regalan o se aceptan electrones y por ello se forman cargas. Ustedes ya saben que cuando se regalan electrones se forman cargas positivas y cuando se reciben electrones se forman cargas negativas. Bien, una característica importante de este enlace iónico es que si la diferencia de electronegatividad de los dos átomos que forman parte del enlace es mayor que 1.7, se dice que el enlace es iónico. Entonces recuerden, diferencia de electronegatividad mayor que 1.7, el enlace es iónico. Otra característica importante de un enlace iónico es que generalmente se presenta entre elementos del grupo 1A y 2A con elementos de los grupos 7A y 6A. Entonces, recuerden, enlace iónico se presenta entre elementos del 1A y 2A con elementos del 7A y 6A. Bien, ahora pasemos a mirar lo que les acabo de decir a través de un ejemplo. Entonces el ejemplo diría: demuestre que el enlace presentado por el cloruro de sodio, cuya fórmula es NaCl, es un enlace iónico. O sea, aquí tenemos la fórmula NaCl. Vamos a demostrar que esta molécula presenta enlace iónico. Entonces, en primer lugar, se demuestra con la diferencia de electronegatividad. Entonces vamos a la tabla periódica y miramos la electronegatividad del sodio, que es 0.9. Luego miramos la electronegatividad del cloro, que podemos observar aquí es de 3.0. Luego sacamos la diferencia de electronegatividad, es decir, a la electronegatividad mayor le restamos la menor. O sea, 3 menos 0.9, esto nos da 2.1. Aquí podemos observar que la diferencia nos dio mayor que 1.7, entonces el enlace
debe ser iónico. ¿Listo? Ya lo comprobamos de una forma. Bien, ahora vamos a proceder a la representación. En primer lugar debemos hacer la estructura de Lewis de uno de los elementos. Recuerden que la molécula está formada por sodio y por cloro. Entonces, en primer lugar, tomamos el sodio. Miramos el símbolo del elemento, miramos el número atómico del elemento, que es 11 para este caso, y realizamos la configuración electrónica. Nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Se dan cuenta, aquí tenemos representado de diferentes colores. La parte azul es la parte interna y la parte rosada es la parte externa. Entonces la parte interna se representa con el símbolo del elemento, acá lo tenemos de color azul, y la parte externa se representa con puntos, y como miramos aquí que hay un solo electrón, entonces es un solo punto. Listo, aquí ya tenemos la estructura de Lewis del sodio. Hacemos lo mismo con el elemento cloro. Entonces cloro, símbolo Cl, número atómico 17. La configuración electrónica del cloro es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Identificamos la parte interna, que está de color azul, y la parte externa, que está de color rojo. Dibujamos la estructura de Lewis. La parte interna se representa con el símbolo, aquí está cloro de color azul, y la parte externa la representamos con puntos según la cantidad de electrones. Aquí podemos darnos cuenta que hay 7 electrones, 2 en S y 5 en P, en total son 7, entonces dibujamos 7 punticos, 7 electrones. Y allí está la estructura de Lewis del cloro. Bien. Siguiente paso es representarlo con una reacción, la donación de electrones y la aceptación de electrones. Entonces el sodio, como tiene un electrón, ya les he mencionado antes que los que tienen 1, 2 y 3 electrones, ellos regalan esos electrones para cumplir con el octeto. Entonces el sodio regala un electrón al cloro y el sodio queda con carga positiva. El cloro, en cambio, para cumplir con el octeto, recibe un electrón, el electrón del sodio, y al recibirlo queda con carga negativa. Por lo tanto, el cloro queda con -1 y el sodio con +1, y allí ya se ha formado el enlace iónico. Bien, muchachos, entonces eso básicamente es el enlace iónico. Miremoslo todo en una sola diapositiva. Aquí está, para que ustedes se familiaricen con el proceso. En primer lugar, lo que se hace es símbolo del elemento, número atómico, luego configuración electrónica y estructura de Lewis. Luego el otro elemento, configuración electrónica y estructura de Lewis. Luego los unimos en una sola reacción y miramos quién regala y quién acepta electrones. El que regala queda positivo, el que acepta queda negativo. ¿Listo? Y sacamos la conclusión de que ellos regalan o aceptan para cumplir con la regla del octeto. Bien, muchachos, básicamente ese es el enlace iónico, pero además les quiero explicar con otro ejemplo. Bien, entonces vamos a mirar este ejemplo que es un poquito más complicado y que dice demostrar que el enlace de la molécula de bromuro de calcio, cuya fórmula es CaBr2, es iónico. Entonces, como ya les he mencionado antes, hay 3 formas de comprobar que el enlace es iónico. El primero es según la electronegatividad, el segundo es según los grupos y la tercera es según la representación. Eso entonces vamos a hacerlo según la electronegatividad. Bien, yo acá abajo ya he hecho todos los pasos para que me rinda y no se me extienda demasiado el video. Entonces simplemente vamos a copiar los datos que ya tengo acá y los vamos a ir trasladando al lugar que los necesito. Entonces, como podemos observar aquí, la electronegatividad del calcio es 1.0, la electronegatividad del bromo es 2.8, la diferencia me da 1.8. Entonces, como 1.8 es mayor que 1.7, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el enlace
es iónico. ¿Listo? Ya estuvo la primera parte. Entonces, conclusión, el enlace es iónico. No hemos terminado aún. Ahora vamos a hacer según los grupos. Entonces, yo en la diapositiva les mencioné que los elementos que forman enlace iónico son los elementos del grupo 1A, 2A con 6A y 7A. Si aquí miramos, el calcio es del grupo 2A y el bromo es del 7A. Por lo tanto, podemos concluir que el enlace es iónico. Ya hemos comprobado que el enlace es iónico de una segunda forma. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta aquí la comprobación 1 y la comprobación 2 no tienen mayor complique, son muy fáciles. ¿Listo? Y ahora sí vamos a la tercera forma de comprobar que un enlace es iónico, y es por medio de la representación. Entonces, recordemos el proceso. Primero identificamos un elemento, que yo he escogido el calcio. Y miramos símbolo del calcio, número atómico, que para este caso es 20, y realizamos la configuración electrónica. Si ustedes se dan cuenta, son curiosos, aquí arriba yo tengo el diagrama de Miller, mírenlo. Entonces, para comprobar que la configuración electrónica esté bien hecha, entonces 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2, está bien hecho. Azul la parte interna, rojo la parte externa. Como tiene dos electrones, entonces dibujamos dos puntos. ¿Listo? Ahora sí hacemos lo mismo, pero para el otro átomo, que es el bromo. Entonces, cogemos el bromo, el símbolo del bromo es Br, el número atómico del bromo es 35, y podemos observar aquí la configuración electrónica. La configuración electrónica pues la realizamos siguiendo el diagrama de Miller, como ustedes ya saben. Podemos observar ahí que la parte interna está en azul y que la parte externa está en rosado. Como podemos observar, el bromo tiene 7 electrones de valencia, 2 DNS, 4S2 y 5 en P, 4P5. Por lo tanto, me queda con 7 electrones y dibujamos 7 punticos. ¿Listo? Ya están las estructuras de Lewis. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos unirlos en una reacción. Entonces, esto ya lo tengo representado por acá abajo. Simplemente lo vamos a trasladar arriba para que ustedes lo identifiquen. Tengan en cuenta que en la fórmula del bromuro de calcio hay 2 bromos. Como hay 2 bromos, entonces nosotros debemos dibujar 2 estructuras de Lewis para el bromo. Y eso es lo que se observa aquí, miren. Entonces tenemos 2 bromos, un bromo y otro bromo por acá y un calcio. ¿Por qué deben haber 2 bromos? Porque cada bromo está en la capacidad de aceptar un solo electrón. Y el calcio tiene 2 electrones para regalar. Por lo tanto, deben haber 2 bromos para que reciban los 2 electrones del calcio. Entonces aquí lo podemos observar, miren. Un electrón va para un bromo, el otro electrón va para el otro bromo. Como el bromo recibió 1, queda con menos 1. Como el bromo recibió 1, queda con menos 1. Y como este calcio regaló 2, queda con más 2. ¿Esto para qué lo hacen? Pues para cumplir con el octeto. El calcio regala los 2 electrones para cumplir con el octeto y el bromo recibe 1 para cumplir con el octeto. Bien, acá esto lo podemos representar de la siguiente forma. Entonces, calcio queda con más 2 y bromo con menos 1, pero este bromo se repite 2 veces. Entonces, para no escribir los 2 bromos de acá,
escribimos simplemente un paréntesis y le colocamos un 2, eso significa que van 2 bromos. Des en cuenta que siempre la carga total debe ir igual, acá hay más 2, entonces menos 1 por 2 me da menos 2, para que lo positivo y lo negativo debe ir igual. Y además esto lo podemos representar ya como está en la fórmula que les indiqué arriba, CaBr2, bromo menos 1 por 2 menos 2. Como conclusión tenemos que el enlace es iónico. Entonces aquí podemos observar en su totalidad el ejercicio, que consta de 3 pasos. El primero es comprobar que el enlace es iónico según la electronegatividad. El segundo, comprobar que el enlace es iónico según los grupos. Y el tercero, comprobar que el enlace es iónico según la representación. Bien, muchachos, espero que les haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, pues regresen el video y mírenlo despacio hasta que aclaren todas sus dudas. Pónganle cuidado y mirarán que eso no es difícil. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.